Bienvenidos, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de vosotros. Bienvenidos, hermanos que están conectados a través de estas redes sociales del Facebook, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos haya dado bendiciones espirituales en cada uno de nosotros, ya sea en el trabajo, sea en nuestras vidas, sea con nuestros familiares, sea con nuestros amigos, que sea Él el que siempre nos lleve de la mano, el que nos guíe a través de su Espíritu Santo, el que nos permita seguir avanzando en este caminar. Gloria a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Él. Hermanos, bienvenidos el día de hoy, 29 de julio de 2018, a continuar aprendiendo de estas enseñanzas, este ciclo de enseñanzas que es de gozo recibirlas, que es a través del Espíritu Santo que nos enseña. El ciclo de enseñanza es sobre los problemas que trajo el Evangelio a nuestras vidas. El tema de hoy nos toca es a quienes recibieron el Evangelio. Ya la semana pasada estuvimos ya viendo una parte. El día de hoy vemos la segunda parte, que seguirá siendo expuesta por nuestro hermano Osvaldo Alba, a quien le damos la bienvenida. Y hermanos, atendamos a esta enseñanza, que es el Señor el que nos va a hablar a través de su santa palabra. Les invitamos a cada uno de vosotros a seguir el seguimiento de esta enseñanza a través de la Biblia. Hermanos, sigamos atentos a esta enseñanza y démosle la bienvenida a nuestro hermano. Bueno, estimados hermanos, siguiendo la secuencia del estudio que estamos realizando acerca del Evangelio y las consecuencias que acarreó su enseñanza, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que compete a cómo fue recibido el mensaje. En los anteriores días ya hemos revisado a quién fue dirigido el mensaje. Retomando la última parte en la cual la gente que escuchaba el Evangelio lo recibieron con tristeza. En Marcos 12, del 38 al 34, vamos a ver la escena del joven rico. Y vamos a las escrituras. Marcos capítulo 12, del 38 al 34. El joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En Juan 17:3 vamos a ver cuál es el significado de la vida eterna, cómo obtener la vida eterna. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es la vida eterna. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Jesucristo le decía al joven rico: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le decía el joven rico al Señor Jesucristo: ¿qué más me falta? Entonces, ¿cuál más le faltaba? Era amar a Dios sobre todas las cosas, en las cuales la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ese es el que le faltaba a este joven rico. ¿Por qué? Porque era rico. Entonces el Dios de él era el dinero. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí estaba la vida eterna. El Dios, nuestro Dios Padre,
y ven, sígueme, dice el Señor Jesucristo. Y Jesucristo, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Es decir, dejaba a un lado a Dios y dejaba a un lado a Jesucristo, que es la vida eterna. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Vemos la grandeza de la enseñanza del Señor Jesucristo. Ahora bien, continuando con lo que damos en la semana anterior y siguiendo el esquema, vamos a ver que el Evangelio fue recibido como una ofensa. En Mateo 15, del 1 al 14, tenemos la escena de lo que contamina al hombre. Veamos que entran en escena estos famosos escribas y fariseos. Recordamos, hermanos, que los fariseos eran las personas encargadas de darle enseñanza o cátedra a las personas que estaban en el pueblo. Versículo 15 de Mateo, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Fíjense, la tradición de los ancianos. En Marcos 7, del 3 al 4, nos comenta el evangelista sobre esta misma escena. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Fíjense, aquí el evangelista toma en consideración la tradición de los ancianos. Es viable, hermanos, que antes de ir a comer hay que lavarse las manos. Pero estos judíos religiosos, la tradición de los ancianos era una costumbre de, antes de ir a comer, hacer una ceremonia para comer. Hacían una ceremonia para lavarse las manos. Es decir, cogían el agua, lavaban, se hacían así, se escurrían y después sí. Y si no hacían esa ceremonia, no comían. Entonces, veamos lo que dice en este caso, ¿qué es una tradición? Tradición, según el diccionario bíblico, dice que traducción viene de la voz griega paradosis, que significa cosa entregada. Se refiere a la enseñanza que el maestro transmite oralmente al discípulo. Pero en esta escena eran los maestros fariseos o los rabínicos, en los cuales ellos hacían una costumbre y le entregaban en forma oral al súbdito o al siervo, y este oralmente lo pasaba a todos los hermanos. Ahora bien, veamos que es una tradición. También una tradición es cuando Moisés le dio la ley al pueblo de Israel. Entonces, la ley viene la traducción del hebreo Torah. Torah es la ley, ¿no? El libro de la Torah es el libro de la ley, el libro de Moisés, el Pentateuco. Ley, traducción de Torah, en hebreo instrucción, enseñanza, revelación, y de nomos en griego lo válido, lo que está en vigencia. Es decir, la ley fue entregada por Dios a Moisés y Moisés al pueblo de Israel.
Pero la tradición que habla aquí de los ancianos no era la ley que dio Dios, era la ley o los anexos que escribían los fariseos o los rabinos tomando como referencia la ley. Bien, ahora, de la ley se divide para los judíos, para los fariseos, el Mishnah, ¿no? El Mishnah, que significa o que es la ley oral que fue recopilada por el rabí Judá, el príncipe, la conforman las prescripciones rituales y jurídicas, éticas y religiosas de los judíos que dieron origen al Talmud, ¿no? Fíjense, de la ley salió el Mishnah y del Mishnah el Talmud. Y el Talmud en hebreo enseña, que significa, es tradición judaica que representa casi un milenio de actividad rabínica. Consiste de una enorme masa de interpretación bíblica, explicación de leyes y de sabiduría práctica que originalmente se transmitía verbalmente y que a través de los siglos paulatinamente adquirió forma escrita antes de 550 después de Cristo. Es decir, ellos le daban también importancia tanto a la ley de Moisés como a estas leyes que ellos habían escrito. ¿Y cuál era el contenido de este Talmud? El Talmud se compone de 6 tipos de leyes referentes a 1. A la agricultura, el día de reposo, el matrimonio y el divorcio, los asuntos civiles y delictuosos, la liturgia y la pureza levítica. Fíjense, de la ley de Moisés salió el Mishnah y del Mishnah el Talmud. Y era un compendio de leyes que se desprendían de la ley original que era de Moisés, que él era o es de Dios. Muy bien, con esa breve introducción vemos que los fariseos le enseñaban al pueblo, aparte de la ley de Moisés, más leyes, las cuales se le cargaban al pueblo y se hacía difícil de llevar esta religión. Sigamos en el versículo 4 de Mateo 15. Porque Dios mandó diciendo, escuchemos, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hacía de referencia al Señor Jesucristo en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 16, donde se cuenta que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Pero vosotros decís, le decía el Señor Jesucristo a estos fariseos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, la tradición de los ancianos hacía de referencia lo siguiente, cuando decía en el versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Es decir, para poder tener un poquito más de explicación, nos dirigimos al libro de Marcos, capítulo 7, del 11 al 13, en el cual dice Jesucristo a los fariseos, pero vosotros decís, basta, esta es la tradición de los hombres, basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, ¿no? Que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Es decir, tenemos a nuestros padres y a nuestras madres ya ancianos, y tenemos el sustento como para poderlos ayudar. Y estos judíos decían, por la tradición de los ancianos, padre, madre, esto es corbán, esta es la ofrenda a Dios y no te puedo ayudar.
Fíjense, la hipocresía de estos fariseos, la hipocresía de la actualidad, que teniendo nuestros padres vivos y tenemos, o los que tienen, cómo poder ayudarles, no nos ayudan. Ese es el mensaje que venía el Señor Jesucristo a dar a su pueblo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este prójimo en este caso era el padre y la madre. En la versión Dios habla hoy nos comenta: porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres, decía el Señor Jesucristo a los fariseos. También les dijo: para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras cosas parecidas. Fíjense, hermano, porque el Señor Jesucristo les decía la verdad a estos fariseos. Y miren lo que decía a él a él. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si nos fijamos, hermano, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en el versículo 8, repito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas personas dicen: yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero hacen todo lo contrario a lo que dicen las Escrituras. Es decir, por ignorancia, por desconocimiento. Por eso estamos nosotros obligados, o no es una obligación. El Señor Jesucristo dice: hacer discípulos a las naciones, hacer conocer que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, y que tenemos que escuchar su mensaje. Y veamos el mensaje que dijo el Señor Jesucristo. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que le sale de la boca, lo que sale del corazón. Una persona puede ofender a otra o a un hermano, sino lo que le sale de la boca y ofende a su hermano, a su prójimo, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron mucho cuando oyeron esta palabra? El mensaje fue dado y lo recibieron como una ofensa. Déjalo, dice el Señor Jesucristo. Son ciegos guías de ciegos. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo, decía el Señor Jesucristo, tomando como referencia en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 16. Y vamos a ver la respuesta a esto en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo de 25 al 30. Como vemos, hermanos, en esta escena, la tradición de los ancianos, esa tradición le daban al pueblo y le daban mucha carga,
muchas leyes que ellos no podían, o se les hacía difícil seguir. Y el Señor Jesucristo, en Mateo 11, de 25 al 30, decía a las multitudes: respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, es decir, a los que no saben, es decir, a los que no sabemos. Nos está revelando, pues nos está compartiendo el Señor Jesucristo, Dios con su Espíritu Santo, su palabra. Y le decía a los discípulos: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, decía y dice el Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, hermanos, tremenda verdad. Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, cargaban al pueblo con sus costumbres, con sus leyes. Y vino el Señor Jesucristo con su mensaje y le decía a ellos: venid a mí, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. 2 mandamientos le hizo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y el prójimo como a ti mismo. Qué difícil es que ver tanta tradición en su momento. ¿Cuánta tradición en la actualidad? ¿No? Que tienes que irte a la procesión, que tienes que irte a una romería, que tienes que irte a las provincias hermanas para una caminata siguiendo a un muñeco. Veamos también una respuesta que da el Maestro Jesucristo a estas personas en Mateo 15, del 1 al 14. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, cuando dice se sientan, cuando menciona que se sientan en la cátedra de Moisés, quiere decir que enseñaban con autoridad. Con autoridad enseñaban lo que venía de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, decía el Señor Jesús. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿No? En su momento, los fariseos tenían estas leyes, estas tradiciones, y le decían al pueblo: tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Pero ellos no lo hacían. Por eso que el Señor Jesucristo le decía: bien, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque andan cargas pesadas y difíciles de llevar, fíjense, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Lo que hemos estado hablando y diciendo antes: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ahora bien,
Veamos qué es filactería, ¿no? La filactería es un amuleto, según el diccionario. Son pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde se encuentran o guardan pasajes de las escrituras en la región judía. Poniéndolo en escena, es una cosita de aquí de cuero que se pone en la cabeza y le tienen amarrado, ¿no? Y cubierto. Y un fleco aquí, amarrado también, los flecos del mar. Y ama los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Amén. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido, decía el Señor Jesucristo, nuestro maestro, ¿no? Aquí en la tierra. Ahora bien, hermanos, esto con respecto al Nuevo Testamento. Ya después de la partida del Señor Jesucristo y en el día de Pentecostés, pues llegó el Espíritu Santo a los apóstoles y a la gente que estaba con ellos. ¿Cómo recibieron el mensaje? El mensaje fue recibido con arrepentimiento. Vayamos a ver la escena. Hechos 2, del 36 al 42. Escribía el doctor Lucas. Cuando Pedro hablaba a la gente que estaba en el templo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, la gente se compungieron, es decir, se apenaron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y este es el mensaje en la actualidad, que mucha gente a veces no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y Pedro nos dice, por intermedio del Espíritu Santo: arrepentidos y límpiese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Dios es el que llama a la persona cuando ve sus malos actos, y en su momento cada uno tiene que arrepentirse. El Espíritu Santo le remuerde el corazón y ve lo mal que está actuando en su vida, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron limpiados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, Pedro les decía: arrepiéntense, límpiense por intermedio del Señor Jesucristo, o crean en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
ese era el Cristo, el que venía a liberar al pueblo de Israel. Ahora bien, en Hechos 13, del 38 al 46, el mensaje fue recibido con celo. Veamos la escena. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Quién decía él? Pablo y Bernabé. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Fíjese la tremenda verdad. Repito, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, es decir, la ley no te salva, te da principio de lo que no tienes que hacer. ¿Y quién justifica? En él es justificado todo aquel que cree, el que cree en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Fíjense, los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, que llegó el mensaje, y despedía la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos. Vamos a ver qué es un prosélito. Los prosélitos es un término usado en la Septuaginta con el significado de extranjero, un recién llegado al reino de Israel, un residente de la tierra, y en el Nuevo Testamento para un pagano converso al judaísmo. Es una traducción de la palabra hebrea higiene, ¿no? Es decir, estos prosélitos habían sido gentiles convertidos al judaísmo y ahora al cristianismo. Siguiendo en el 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Es decir, de un sábado a la siguiente semana, el otro sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Toda la ciudad, fíjense. Pero viendo los judíos, fíjense, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Fíjense cómo recibieron el mensaje. Estos judíos no querían y no les interesaba creer en el Señor Jesús. ¿Por qué? Muchas razones. Las sinagogas ya estaban vacías. Lo seguían el mensaje, el nuevo, el evangelio de Pablo y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, escuchemos hermano, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, hemos visto, amar a Dios, conocer a Dios, el único Dios verdadero,
y al Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, decía Pablo y Bernabé. En la actualidad, hermanos, muchas personas no creen o no quieren o se hacen de los oídos sordos cuando le dicen, mira, tu accionar, tu forma de vida pues no es la adecuada. Tienes que ser ejemplo de tu familia, de tus hijos. Tú como padre tienes que dar ejemplo. Pero muchas personas, incluidos nosotros, cuando no lo conocíamos al Señor Jesús, o lo conocíamos al Señor Jesucristo, suena el texto, pero no llenaba nuestras vidas, hacíamos todo lo contrario. No damos ejemplo a nuestros hijos. Ellos nos veían tomar, nos hacían hacer otras cosas, barbaridades, pero vino la palabra, vino el Espíritu Santo, nos arrepentimos, creemos en el Señor Jesucristo, que nos limpió de nuestros pecados por su muerte, por su resurrección, y seguimos el camino hacia adelante. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice en la Escritura. Entonces, la palabra de Dios fue predicada al pueblo de Israel. Y ahora pasa a los gentiles, a los que no son parte del pueblo. Y veamos. Los gentiles de esa época, cuando le predicó el Evangelio Pablo, recibieron el mensaje con gozo. Ahora nosotros, en la actualidad, recibimos el mensaje con gozo. Hechos 13, del 47 al 52. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Fíjense. Estos gentiles, y en la actualidad nosotros, nos regocijamos y glorificamos la palabra del Señor, y creyendo estamos ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, el mensaje a la iglesia de la actualidad. Ese mensaje del Señor Jesucristo, cuando nos da al corazón, nos ponemos a pensar, nos redarguye, nos da sentimiento, y viene el arrepentimiento, el cambio de vida. Y si nos ponemos a leer las Escrituras, el Señor vino a predicar su enseñanza, su nuevo pacto, su cambio de vida al pueblo de hoy, arrepentidos y creer que Jesucristo es el Señor, el único Redentor.
Juan 3, del 16 al 21, escribía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios, en Dios. Por eso Pedro, en Hechos 2, del 38 al 39, nos indica: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Pablo en Romanos 6, del 22 al 23, a los que ya son convertidos, a los que creen y son limpiados por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Judas 24, 25 nos dice: y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y me despido, hermanos, dando término a este breve estudio acerca de cómo recibieron el mensaje. Cuando Pablo escribía a la iglesia de Roma, en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, y también al gentil, y también a nosotros en la actualidad. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, le damos gracias a Dios Todopoderoso que nos permitió el día de hoy realizar este pequeño estudio, y que sea Él el que nos guíe para seguir en las próximas semanas los temas que nos hemos planteado. Que Él nos bendiga hoy para seguir su camino, para seguir el camino de la verdad y la vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, hermano. Muchas gracias.